mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 6 de octubre del año 2021. Yo no sé qué edad tenga usted que me está viendo en este momento, pero si a usted le tocó vivir a plenitud los años 60, es decir, tiene usted más de 65 o quizás 70 años, recordará esto que le voy a comentar. En aquellos años en la televisión mexicana fueron muy populares los polivoces, uno de ellos ya fallecido, y eran grandes imitadores de programa en programa en el que participaban en la televisión, imitaban a ciertos personajes públicos. Uno de ellos, de estos personajes, era don Pedro Ferriz Santa Cruz, un hombre que fue un conductor de primera, que se hizo famoso por conducir aquel programa en su nueva versión de la pregunta de los 64,000 pesos. Él además un hombre de una gran cultura. Y él durante unos años estuvo refiriéndose a lo que podríamos llamar el fenómeno ovni, que en aquellos años era más popular que ahora. Y los polivoces, uno de ellos intentaba representar la figura de don Pedro, y había un momento que decía, ante lo que veía él como alguna cuestión de seres de otro planeta, decía: no sabemos si reír, llorar o ponernos a rezar. Traigo eso a colación ante lo que está sucediendo, lo que sucede hoy en nuestro país. Y créame que me he acordado de esa expresión que utilizaba uno de los dos integrantes de esa pareja de grandes cómicos e imitadores, los polivoces. Hoy, frente a lo que veo de algunos personajes de la política mexicana, la verdad es que no sé si reír, llorar o hincarme a rezar. Tomo hoy una expresión de uno de esos personajes, el bulto, y con esto no lo ofendo, simplemente estoy identificándolo con un personaje, no solo de la película de Gabriel Retes, sino también de una obra de un autor europeo, creo que era Washington Irving, que el personaje era Rip Van Winkle, que hablé de manera equívoca, dije yo que era el autor. No, él es el personaje, alguien que se duerme y despierta 20 años después. El bulto, ese personaje que se duerme o se queda en un estado catatónico en 1971 y despierta 20 años después, en 1991, al menos así lo plantea el argumento de la película. Y en el caso del actual presidente, él se duerme en el sexenio del presidente Echeverría y despierta en el año 2018. Y en vez de tratar de entender con sus pocas luces intelectuales este personaje, lo que hace es vivir o pretender que debemos vivir como él, o como el México de aquellos años, como era el México de aquellos años cuando él se durmió. Muy bien. Y dice él, con esa obsesión que tiene por lanzar invectivas y burlas a sus adversarios políticos o a quienes él considera adversarios políticos. Y en relación con esta conducta que están exhibiendo dos priistas distinguidos o dirigentes priistas, Alejandro Moreno, conocido como Alito, diputado federal, y también el señor Moreira, diputado federal, les dice: tienen los priistas la oportunidad, dice,
de optar por la vía o por la idea o las ideas de Lázaro Cárdenas y López Mateos o la de Carlos Salinas. La pregunta que hace él, o el planteamiento que hace él, tiene una respuesta, vamos a decir, inducida o evidente, tomando en cuenta esa actitud de rechazo o de odio obsesivo enfermizo que tiene él de lo que representa el presidente Carlos Salinas. Mientras el bulto representa lo acedo, lo caduco, la inmovilidad, el intento fútil por lo demás de querer replicar lo que es imposible, un pasado que además no es cierto que así fue, sino que él lo inventó para engañar incautos, frente a la modernidad, al rompimiento con lo acedo y lo caduco que vino a representar Carlos Salinas con la visión de la gobernación, no solo que tenía y tiene, sino que implantó. Yo por eso, es mi opinión personal, espero coincidamos, que la pregunta o el planteamiento debería ser, o podría ser, más correctamente, planteado así. Los priistas tienen la oportunidad de decidirse a favor del antepasado, Lázaro Cárdenas, y el pasado, López Mateos, o el futuro, Carlos Salinas. Porque al margen de las filias y fobias que usted tenga, en relación con lo que fue, lo que hizo y lo que pensó Lázaro Cárdenas del Río, y lo que fue y la gobernación que llevó a cabo y cómo la llevó a cabo Adolfo López Mateos, y frente a la gobernación que llevó a cabo Carlos Salinas de Gortari, sus ideas económicas y su visión geopolítica en esos 6 años que fue presidente y que todavía tiene esa visión, así debería usted, pienso, responder. O se inclina usted, o priistas, se inclinan por el antepasado, acedo, caduco, porque esa cosa mítica que le asignan al presidente Cárdenas es una invención. Cárdenas era un hombre corto de luces intelectuales, un hombre que callaba porque no tenía materia de qué hablar. Era un hombre más ignorante que informado. Y en aquellos años se decantó él por un intento socialista de pedorrillo, de cliché, con algunos de sus ministros o secretarios, este señor Bassols, la educación socialista, y crearon un desastre, al grado tal que el siguiente presidente, el general Manuel Ávila Camacho, tiene en una muy buena parte de las decisiones de Cárdenas y los suyos que dar marcha atrás, porque si no, el país se habría incendiado. Entonces, repito, a usted, dejemos a los priistas de lado. ¿Por qué optaría usted por el antepasado de Cárdenas y el pasado de López Mateos? Un hombre que después de Ruiz Cortines vino frente a la austeridad, a la mesura, vamos a decir, de Ruiz Cortines, llega un presidente en algunas cosas un tanto frívolo, que pone a México en aquellos años y con las limitaciones que había en el mundo, y salió a recorrerlo. Incluso se le puso el mote de Adolfo López Paseos. Un hombre que le gustaban, aparte de las bellas damas, le gustaban los carros deportivos que jalaban duro, que le metía al acelerador. Eso le gustaba, eso lo seducía. Frente a un mesurado, austero Adolfo Ruiz Cortines, y con México en ascenso, pues López Mateos era adorado, por así decirlo. Pero en sus ideas económicas seguía siendo un hombre de pasado. Nacionalismo revolucionario, el control de los recursos naturales y la mentira que te lleva.
Y un número importante de años después, López Mateos, recuerde usted que termina el 64, y en 1988, es decir, 4 sexenios después, 24 años, llega Carlos Salinas con la debida comprensión de la tragedia que era México con aquel modelo de desarrollo económico que pocos meses antes había caído hecho pedazos, el del crecimiento hacia adentro, el del aislamiento del resto del mundo. De tal manera que Carlos Salinas representó la vista al futuro, construir o sentar las bases para un mejor futuro, abrir la economía, incorporarnos a la globalidad, firmar y que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio, etc. Por eso yo le dejo a usted, no si quiere decantarse por Cárdenas y López Mateos, no, o por Salinas, no. La pregunta que yo le dejo es, ¿preferiría usted el antepasado de Cárdenas y el pasado de López Mateos? Si tiene usted 65, 70 o más años, deberá recordar cómo vivíamos en aquellos años, frente a ese cambio, a ese crecimiento económico mediocre, si quiere usted, el 2.3, 2.4%, pero de alguna manera era un crecimiento que nos colocaba viendo hacia adelante, manejando a través del parabrisas, no a través del espejo retrovisor, como pretende hoy el bulto López. Queda pues ahí la pregunta para usted, ¿pasado y antepasado o futuro? Usted decida. Y si se decanta por el futuro, dé el siguiente paso. Rechace la locura del bulto. Rechace esos intentos de llevarnos a los años 60 en materia económica, en materia de energía, etc. Y por supuesto, no loe, no alabe usted ciegamente a dos personajes que causaron un gran daño al desarrollo económico del país, por no decir político también, que fueron Lázaro Cárdenas y López Mateos. Y deje de atacar y valore objetivamente lo que hizo, y todavía estamos disfrutando esos avances, Carlos Salinas de Gortari, al margen de las filias y fobias que usted pudiera tener. Muchas gracias. Lo espero mañana.